La bestia de los dos cuernos. Después que ha quedado clara la descripción de la bestia, de este régimen político anticristiano y expansivo, aparece una segunda bestia. Hasta el capítulo 13, el libro del Apocalipsis solo había hablado de la bestia. Por eso yo, en mi avance a través del libro, he usado la misma nomenclatura, pero en ese capítulo hace aparición una segunda. Es a partir de ese capítulo 13 cuando nos vemos obligados a hablar de una primera y una segunda. No olvidemos que ha sido la primera bestia la que hasta ese momento ha llevado la guerra a las naciones. Aunque dada la brevedad de la descripción, da la impresión de que la segunda existe durante poco tiempo. Impresión reforzada por el hecho de que su aparición parece coincidir con la etapa paroxística de la persecución anticristiana. Vi, luego, otra bestia que surgía de la tierra, y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 12. Lo único que podemos saber de este régimen son los siguientes rasgos. Sube de la tierra. La primera surge del mar. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos. Apocalipsis 13, capítulo 1. Es cierto que más adelante se explica. Las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Queda claro que la primera bestia surge de las masas de las naciones. Pero entonces, ¿qué se quiere expresar cuando se afirma que un estado proviene del mar y otro de la tierra? ¿Un poder transatlántico, por ejemplo, como el de la OTAN? ¿Y otro continental, por ejemplo, el de China? Por favor, entiéndase tal cosa únicamente como dos meros ejemplos. También podía haber puesto el ejemplo, en el siglo XIX, de un poder marítimo como el de Gran Bretaña, y continental como el de Napoleón, o el de Cartago frente al más terrestre de Roma. Dos cuernos. Podría parecer a primera vista que los dos cuernos son meramente dos, porque así es necesario para un carnero, y por lo tanto que no tendrían un simbolismo especial. Pero sin duda los dos cuernos hacen referencia a un poder dual, consecutivo o simultáneo de este estado, frente a la multiplicidad de 7 cuernos del primer estado. El bando germano en la Primera Guerra Mundial era dual, formado por Alemania y Austria. Puede ser así, o pueden ser dos gobernantes consecutivos, siguiendo las pautas indicadas para los cuernos en la primera bestia. Poseen un simbolismo concreto, el hecho de que sean dos cuernos, porque en Daniel se enfrenta el carnero de Occidente contra el de Oriente. Y del poder de Occidente se dice, el carnero tenía un cuerno entre sus ojos. Daniel capítulo 8, versículo 5. Y se contrapone este poder de Occidente al poder de Oriente. Fue hacia el carnero con los dos cuernos que había visto estando junto al río. Daniel capítulo 8, versículo 6. Que el tema de los cuernos en el libro del Apocalipsis como en el libro de Daniel nunca es casual y carente de sentido, se observa en que se dice del carnero de Occidente. Entonces el carnero creció extremadamente grande, pero en la altura de su poder el gran cuerno fue roto.
y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Daniel capítulo 8, versículo 8. Parece un régimen bueno. Si el primer régimen parecía maligno, este tiene un discurso falsamente bueno. El que parezca un cordero da a entender que su discurso es pacifista. Pero detrás de este régimen está el demonio, porque tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Las 2 bestias coexisten. Primero aparece un gran poder político, de carácter expansivo, que es blasfemo y anticristiano. Después, en un segundo momento, aparece otro gran poder político, pero se dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. De este segundo poder no se dice que tenga una naturaleza expansiva, pero sí idolátrica, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Durante el tiempo de la primera bestia se ha dicho, y se postraron ante el dragón, y se postraron ante la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Pero en el régimen de la primera bestia se insiste más en la blasfemia y en la guerra contra los santos, y en el régimen de la segunda bestia se insiste más en la idolatría. Mezcla de lo político y lo religioso. De la primera bestia se insiste más en lo político, la guerra, la persecución contra los cristianos, mientras que la segunda bestia tiene a su servicio al falso profeta que hace hechos portentosos. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Y fruto de esta mezcla de lo político y lo idolátrico se dice una cosa extraña de la segunda bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. ¿Significa esto que el estado contaba con una imagen que lo representaba y el segundo estado decide unirse a la adoración de esa imagen? En este versículo también se observa que el primer régimen pasó por convulsiones que estuvieron a punto de hacerle perecer, pero sobrevivió a ellas. Algo antes se había reiterado este hecho. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Este hombre es el anticristo, aunque tal hombre nunca aparezca denominado así en el Apocalipsis. La bestia sobre la que ejerce su autoridad es la segunda bestia. En su reinado se marcará a los adoradores de la bestia y se adorará al ídolo que representa a ella. Obsérvese que la relación entre el anticristo y la bestia es paralela a la relación entre Cristo y la Iglesia. Otro aspecto del texto es que se resalta la contraposición entre las 2 bestias colosales y la humildad del Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. En estas explicaciones acerca de cómo interpretar el texto joánico, explicaciones que he ofrecido con humildad, pueden contener errores, pero he intentado lo mejor que he podido seguir las mismas directrices del texto, pues el mismo libro nos guía acerca de cómo interpretar el texto. Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Y es el mismo libro el que nos incita a interpretar.
Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. En otro pasaje se reitera esta invitación a la lectura que busca interpretar. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. En el capítulo 7 de Daniel se habla de las 4 bestias que en el Apocalipsis son una sola. Y en el capítulo 8 de Daniel, el profeta describe al carnero de 2 cuernos, que es la segunda bestia del Apocalipsis. El orden de las descripciones son iguales en el profeta y en el apóstol. Lo que diga Daniel sobre el carnero habrá de ser tomado como una explicación acerca del carnero del texto joánico. Ya al hablar del Apocalipsis de Daniel analicé la figura del carnero. Quiero tan solo recordar que el primer carnero en Daniel viene de Oriente, y que es el enfrentamiento con el segundo carnero que viene de Occidente, lo que produciría el Armagedón.